Capítulo 3. Disfrutar. Creo que nacimos con una cantidad suplementaria de capacidad de gozar. O quizá fueron nuestras hadas madrinas las que, cuando asistieron a nuestro nacimiento, nos hicieron una ofrenda extra de dones, de los que no se cotizan en el mundo del tener, pero que son los que de verdad hacen la vida intensa, creativa, emocionante, consciente, o sea, feliz. Así que nos revistieron de un talento especial, de una aptitud nada común para deleitarnos, no solo en lo estupendo y extraordinario, sino en cualquier cosa que se nos pusiera por delante. Mamá tuvo una parte muy importante en este incremento del disfrute, al potenciar y fomentar nuestros talentos que siempre hallaron terreno abonado. Ella misma se complacía con las cosas más nimias. Era una insufladora de entusiasmo a tiempo completo. Ella nos inició en el camino de la alegría. Cuando nos sacaba del baño, una por una, nos envolvía en una gran toalla, nos secaba poquito a poco todo el cuerpo, y cuando llegaba a los pies, los besaba con mimo, como si aquel fuera el más importante y gozoso quehacer del día. Aún puedo saborear aquella sensación de sentir sus besos en los dedos de los pies, aquellas cosquillitas que el rozar de sus labios iba despertando en el empeine, en la planta, en el talón. Besar los pies es un hermoso y envolvente gesto amoroso. A mí me encanta acariciar y besar los pies. Los días que no había que madrugar, nos dejaba dormir más y nos iba a despertar con música. Se sentaba en nuestra cama y nos contaba el sueño que había tenido. Solían ser unos sueños de lo más divertido y raros, como suelen ser los sueños, que nos hacían espabilarnos llenas de curiosidad y de preguntas para saber el significado de aquellas historias tan extrañas. Eran como cuentos ingeniosos e imposibles, pero sobre todo nos encantaban los estupendos sueños en que volaba, que eran muy frecuentes, y nos enseñaba con qué facilidad lo hacía. Levantaba un poco el pie, daba un ligero golpe en el suelo y se elevaba con naturalidad y elegancia, como si fuera lo más normal. A mí me dejó también eso en herencia, porque yo igualmente he volado mucho en los sueños. Recuerdo que al despertarme intentaba hacer lo mismo, porque en el sueño era tan sencillo. Nunca lo conseguí despierta. Cuando tenían alguna de aquellas recepciones, por los estrenos de las películas o por otros motivos, mamá se guardaba en su bolso, envuelto en un pañuelito, algunas de las cosas ricas que había en la fiesta, como almendras o avellanas, y por la mañana nos despertaba con ellas. Nos parecían manjares que nos sabían a gloria. El ser 3 hermanas a veces tiene algún inconveniente, pero desde luego las ventajas son por miles. El ingenio, la iniciativa, la agudeza se multiplicaban en proporción geométrica cuando poníamos todos nuestros talentos en el mismo cesto para el divertimento.
Le sacábamos partido a todo. Fuimos fumadoras desde la infancia, en un tiempo en el que lo de fumar era de muy buen tono. La gente interesante y atractiva fumaba. Los artistas de cine y de teatro, los escritores, los políticos, mi padre, todos fumaban. La inventiva que funcionaba siempre a pleno rendimiento nos hacía encontrar pitillos en los más diversos materiales. Las galletas María, las de toda la vida, que nos daban algunos días para merendar, 2 galletas para cada una, nos proporcionaban una moderada cantidad de cigarrillos para esa tarde. Lo hacíamos así. Partíamos la galleta por la mitad, roíamos con cuidado el interior redondo, reservando el borde, que quedaba algo curvo, pero eso no importaba, sino que lo cogíamos entre los 2 dedos, como muy bien nos habían enseñado en las películas, y a fumar, mordisqueando poquito a poco el sustituto de pitillo, echando el humo mientras guiñábamos un ojo, porque claro está, el humo se metía en el ojo, como hacía papá cuando fumaba. Lo mismo que Humphrey Bogart y Clark Gable. A propósito, yo nunca fumé un cigarro de verdad. Siempre llevé a gala el no haber probado un solo cigarro en toda mi vida. En un tiempo en el que, aunque fuera por curiosidad, todo el mundo lo hacía. También conseguimos que las comidas fueran emocionantes. Las 3 alrededor de la redonda mesita azul que nos había hecho el tío Polín, sentadas en nuestros 3 banquitos, también azules, esperábamos anhelantes que la tata nos trajera los platos ya servidos de la cocina. Casi todos los días comíamos cocido, con sus garbanzos, zanahoria, repollo y patata, acompañado, solo a veces, por un minúsculo trocito de tocino, de chorizo y de carne de morcillo. Algún día lentejas, con pedacitos de patatas que brillaban como islas, o judías pintas, con un pequeño molde de arroz blanco en el centro, formado con uno de nuestros jarritos de aluminio, como si fuera una preciosa montaña blanca en medio de un sugerente mar de color granate. Para nosotras la llegada del plato siempre era una novedad. Platos humeantes de gordos garbanzos dorados que masticábamos despacito para degustarlos bien, comentando cada cucharada y preparada con la exquisitez de un gourmet. Entonces, por turnos, le tocaba a una decir el orden de la ingestión que había que hacer con cada bocado, único y suculento. Si cogéis un poquito de caldo, un trocito de patata, una miguita de pan y un garbanzo, buenísimo. Y todas a experimentar. Una judía, una miga de pan, 4 granitos de arroz, un sorbito de agua y un poquito de caldo. ¡Qué rico! No, probad esto otro, un cuscurro, un poquito de arroz y 2 judías. Y así todo el rato que duraba el festín. Mi madre, que gustaba de transformar lo ordinario en algo maravilloso, convertía la merienda en un premio por haber dormido bien la siesta, y nos anunciaba el regalo que el hada nos había dejado sobre nuestra mesa azul. Un gran plato sopero, de los de la vajilla art déco de su boda, que solo se sacaba en Navidad, lleno de fresas con leche,
que resplandecían como rubíes de un tesoro traído de Oriente. Cuando había cerezas, algo nada frecuente, nos las poníamos de pendientes y pasábamos la comida hablando como si estuviéramos en una película, moviendo sin cesar la cabeza para hacerlas titilar como gemas preciosas. Esperar la hora de la comida siempre era emocionante, aun cuando el hambre nos mostrara un concierto en la tripa y nos sintiéramos como el pobre Carpanta, con su descomunal cuello de pajarita bien trajeado y un hambre voraz que no hallaba con qué saciar, soñando siempre con aquel pollo asado que aparecía en una nube en su pensamiento. A veces, si la comida se retrasaba más de la cuenta, nos daban un cuscurro de pan para engañar al estómago, que pasaba de estar en un movimiento de allegro con brío a un adagio ma non troppo, que era bastante más soportable. No recuerdo nada más rico ni más bueno en toda mi vida que aquellos cuscurros, aquellos pedazos de pan que mamá partía con la mano de la barra grande, crujiente, aún caliente, recién traída de la panadería. Entre los pequeños grandes placeres de la vida, este era único. Con ese mismo pan, cuando se había quedado duro, era con el que hacía las estupendas sopas de ajo. Y mientras las comíamos, relamiéndonos y haciendo a cada cucharada, le preguntábamos: «Pero mamá, ¿cómo has podido hacer esto tan rico?». Y ella sonreía y decía complacida: «Con mucho amor». El suelo de la casa era de baldosas hexagonales que formaban dibujos de distintos colores, algunas con las esquinas un poco rotas o craqueladas, pero que, recién fregadas, recuperaban toda su lozanía de nuevas. Cuando la tata fregaba el suelo del pasillo, menester que se hacía de rodillas, con cubo y bayeta, nos chiflaba sorprenderla por detrás y montarnos encima de su espalda, gritando como en las películas: «¡Al ataque! ¡Adelante, mis valientes! ¡Todos al abordaje!». Y nos lanzábamos las tres, una tras otra, a cabalgar sobre sus espaldares. Pero entonces venía la segunda parte, que consistía en conseguir que no te diera un zurriagazo con la bayeta chorreando agua, y esquivar el arma de trapo que esgrimía desde aquella postura, lanzando fieros latigazos hacia atrás, con la destreza del zorro. Era una estupenda juerga en la que nos divertíamos y lo pasábamos en grande las cuatro, aunque acabábamos siempre empapadas. Esto tenía lugar, claro está, cuando no estaba presente mamá. Para descubrir y aprender teníamos el campo libre. A Matildita le gustaba indagar, era una investigadora nata. Lo de experimentar también entra en el capítulo de disfrutar. Tenía 3 o 4 años y un día se preguntó qué pasaría si lanzaba el teléfono azul de juguete a la ventana y si, como era transparente, podría atravesar el cristal. Se sorprendió muchísimo cuando estalló hecho añicos al recibir el impacto del artefacto. En otra ocasión estaba leyendo a la luz de un flexo y al estornudar salpicó en la bombilla, que empezó a bullir con una espumita incandescente de 1000 colores, como un arco iris centelleante. Cuando se consumió, quedó tan fascinada por lo que había ocurrido que deseó volver a verlo, así que directamente sobre la bombilla escupió toda la saliva que pudo acumular.
Lo que sucedía era tan admirable que no cabía en sí de gozo al ver aquella maravilla burbujeante que brillaba y relucía con tal resplandor. Pero llegó un momento en que el borboteo efervescente adquirió tal incandescencia y rojura que, de pronto, sin avisar, hizo estallar la bombilla en 1000 pedazos. Fue milagroso que no le clavaran en la cara y salieran herida con todos los cristales. En situaciones así, mamá no reñía. Preguntaba qué había pasado, comprendía y luego explicaba el peligro para la próxima vez. Como aquella vez con el pollo. Una Navidad, alguien nos había regalado un pollo, grande, blanco y vivo. Lo de matar el pollo era una odisea de la que se encargaba mamá, que hacía de tripas corazón. Y después de grandes preparativos, como lo de envolver al animal en trapos, dejando solo al descubierto el breve espacio del pescuezo, donde debería darle el corte, llevaba a cabo la hazaña. Luego a todas nos tocaba pelar el pollo, escaldarlo en agua hirviendo y quitarle las plumas en medio de un olor nauseabundo. Pero allí nadie se escaqueaba. Comer pollo no era algo frecuente. De hecho, se decía, cuando seas padre comerás pollo. Hay otras versiones que dicen carne o huevos, todas cosas muy escasas entonces. Cuando había pollo, casi siempre guisado en pepitoria, mamá se comía lo que no nos gustaba a nadie. Las alas, el cuello, los higadillos, el corazón, la molleja, ¡puf! En algún momento yo me debí dar cuenta de que a ella le tocaba siempre lo peor y descubrí que de todo aquello el cuello era lo más aceptable, así que siempre lo pedía, pensando que así aliviaba un poquito a mi madre. Como yo era tan entusiasta, todos creyeron que es que me chiflaba y me lo daban como un regalo, hasta que un día, dándome cuenta de que al repartir a mis hermanas les tocaban trocitos mejores y a mí me daban el cuello, dije en voz alta: «A mí también me gusta lo otro. Lo pido para que tú sola no te comas todo lo que no nos gusta a nadie». Aún puedo ver la cara de pesar y de ternura de mi madre ante aquella confesión. Vuelvo a la inesperada llegada del pollo. Algo había que hacer con él, hasta que llegara el momento de sacrificarlo. Mamá y la tata tenían que salir, así que metieron al pollo en la balda de abajo de la fresquera. Las neveras no existían aún. En las casas había una especie de alacena o de armario que solía estar debajo de la ventana de la cocina, con varios estantes, y rematado en el exterior con una tupida tela metálica que permitía que entrara el fresco a los alimentos que se guardaban en la fresquera. Era un gélido invierno en Madrid, de los de nieve por las calles hasta la rodilla. Nos habíamos quedado solas en casa. Las tres sufríamos por el pollo, pero Matildita la que más. De pequeña, en Cercedilla, le dejaron criar un bonito pollito amarillito hasta que se hizo grande, robusto y macizo. Un buen día desapareció, dejando a su dueña sumida en un gran desconsuelo. Nunca le dijeron que acabó sus días en la cazuela. Todas nos acercábamos constantemente a la cocina para ver cómo seguía el pollo.
abríamos una pequeña rendija en la puerta de la fresquera y Matildita le hablaba con cariño y le preguntaba si tenía frío. Muy resolutiva, decidió poner en práctica el sistema con que mamá nos protegía del frío en los últimos días del verano en Cercedilla, cuando nos forraba de periódicos por debajo del jersey. Así que sin decir nada, fue a buscar un buen montón de periódicos y con mucho sigilo entreabrió ligeramente la puerta de la fresquera para cubrirle con aquellas improvisadas mantas. Claro, él no había sido instruido en aquel sistema de abrigo y tampoco debía entender sus explicaciones. Así que se puso muy nervioso ante la amenaza del ruido de los papeles y, aprovechando la abertura y preso del canguis, de un brinco saltó por encima de ella y salió volando por todo el espacio de la cocina. Siguió por el pasillo y comenzó un loco recorrido volando por todas las habitaciones de la casa, dejando en cada habitación, en cada mueble, un vestigio de su paso por allí. A todo esto nosotras, unidas al alboroto, entre asustadas y divertidas, le gritábamos y perseguíamos para que bajara de las alturas, intentando darle caza antes de que llegara mamá. No sé cuánto tiempo duraría aquel zipizape, pero debía de ser mucho, a juzgar por la gran cantidad de plumas y de excremento que el susodicho dejó por todas partes, fruto del miedo que llevaba en su ida a ninguna parte. O sea, cagagurcio a tutiplén. Como nos temíamos, mamá y la tata llegaron antes de que hubiera conseguido que el pollo volviera a la fresquera, cosa que ellas dos resolvieron en un momento. Al pedir explicaciones de aquel zafarrancho, mi hermana decía: «Es que el pobrecito tenía frío y yo solo quería abrigarle». En casa estábamos acostumbrados a los experimentos de Matildita. En aquel asunto de la escapada del pollo no hubo reprimenda tampoco. Ese afán investigador de mi hermana llevaba a situaciones raras. Cuando mamá venía de la compra y traía carne para el cocido, le pedía que le dejara tocarla antes de cocinarla. Mamá le mandaba a lavarse las manos, le dejaba subirse a la silla de la cocina y le permitía palpar y manosear el trozo de carne de morcillo durante un buen rato, mientras iba diciendo: «¡Y qué gustito, mamá! ¡Es que está tan blandita!». Cuando se había satisfecho, se volvía a lavar las manos y se iba a jugar tan contenta. Charito y yo no lo comprendíamos muy bien porque casi nos daba asco, pero a ella le gustaba ensayar y sentir y probar. Siempre pensaron que estaba claro que tendría que estudiar ciencias, probablemente medicina. Charito era más tranquila. Sus inquietudes no eran tan llamativas. Su estilo reposado y amable encandilaba a muchos. Cuando íbamos de paseo por el bulevar, a la gente que pasaba los paraba, saludaba y les contaba su vida. «Hola, me llamo Charito y aquellas son mis hermanas y se llaman y me gusta cantar. ¿Quieres que te cante? Y tengo una muñeca». A los tíos Conchi y Ángel los tenía enamorados, tanto que soñaban con que fuera su hija y poder llevársela a su casa para siempre. Además del armario de la esquina para los juguetes y cuentos, teníamos un armarito azul al final del pasillo donde cada una contaba con un cajoncito para sus cosas. Charito
guardaba allí sus tesoros, que solían ser paquetitos de caramelos que cuando nos tocaba reparto, siendo muy golosa, no se los comía, sino que los almacenaba y de cuando en cuando disfrutaba contemplándolos sin más. Parece ser que yo, que era más resolutiva, me comía los míos y de vez en cuando alguno del cajón de Charito. Un día, que vio mermados los haberes de su querido cajón, ante su llanto inconsolable, tuve que pedirle perdón mientras le decía con toda mi buena fe: como no te los comías, yo creí que no te gustaban mucho y era por ayudarte. También la creatividad tenía siempre la puerta abierta en nuestra casa. Yo soñaba con tener una buhardilla, como aquella donde se escondía a escribir mi querida Jo, de Mujercitas. Hasta la diseñé, la amueblé y la llené de luz, de tal manera que para mí era como si existiera realmente. También quería tener un caballo, y le preguntaba a mi madre si podría tenerlo en la buhardilla. Nuestras ideas, por descabelladas que fueran, nunca las consideraba un disparate. Lo escuchaba todo como si algún día fuera posible. Una vez empecé a dibujar escenas de un cuento de un payaso por un camino, y cuando ya llevaba varias páginas diseñadas y escritas, me dijo: cuando esté terminado este cuento, te lo publico. Estimular, propiciar y valorar era su estado natural. No tuvimos perro ni gato, pero sí tuvimos gusanos de seda en una caja de cartón con hojas de morera que nos traía papá de no sé dónde, y seguíamos vigilando atentamente todo el proceso del gusano, fabricando con finísimos hilos un capullo donde se envolvía y después de unos días se había convertido en una preciosa mariposa que dejábamos volar por la ventana. Tampoco compramos nunca flores para la casa, pero en primavera papá venía a menudo con grandes ramos de lilas moradas que nos llenaban la casa de un olor maravilloso. Los fallos involuntarios no tenían sanción en casa. Mamá se las arreglaba para llevarnos al buen camino con hábiles métodos. Cuando llegábamos del colegio, soltábamos las carteras en el pasillo de cualquier manera, como si ya no fueran cosa nuestra. Entonces ella, sin mirarnos casi, decía de una forma desentendida, hablándole al aire: no sé, me ha parecido ver en el pasillo cosas fuera de su sitio, pero seguramente me he confundido. Cuando termine esto que estoy haciendo, volveré a mirar porque estoy segura de que no lo he visto bien. Esto nos daba tiempo para, sin que se diera cuenta, salir pitando, recoger carteras, abrigos, bufandas, guantes y dejar el pasillo como si no hubiera pasado nadie por allí. Luego era capaz de volver al pasillo cuando ya sabía que estaba todo recogido y decir en voz alta: ya me figuraba yo que me había equivocado. Usaba todos los métodos para que aprendiéramos a hacer lo que había que hacer. Sin embargo, llegaban situaciones en que debíamos traspasar los límites aceptados. Imagino que desobedeciendo o respondiendo o enfrentando la autoridad. Decían que yo era muy contestona, en que se imponía en aquellas situaciones, según norma común en la época, el escarmiento de algún azote. 3 a la vez,
a no portarse bien debía de ser una gran prueba. Nunca nos daba con la mano, ni se dejaba llevar de un arrebato, sino con mesura preparaba el castigo merecido. Antes de tener que pegarnos, agotaba los medios posibles, pero cuando decía «te has ganado 2 zapatillazos», aquello era irremediable. Si bien cuidaba mucho dónde nos daba, porque podría traer consecuencias, nunca manotazos, ni capones, ni bofetadas, sino siempre en el pompí. Cuando tocaba reparto, solíamos cobrar las 3, aunque creo que yo, por ser la mayor y la responsable, salía siempre ganando. Si a mis hermanas les tocaba un zapatillazo, a mí 2. Y comenzaba el ritual. Nos mandaba a su cuarto. Nos hacía echarnos en la cama. Cogía su zapatilla, la envolvía en un trapo para no mancharnos la braguita y ¡zas, zas! Y pobre de ti como lloraras o chillaras o gritaras. El castigo había que asumirlo con estoicismo y entereza. Estas trifulcas no eran frecuentes, aunque cuando tocaba, tocaba. Pasado un tiempo prudencial, pedíamos perdón, se nos perdonaba y hasta otra. Claro que lo del perdón no nos libraba de que la palabra de mamá se cumpliera. Mi madre tenía palabra de rey, es decir, que si pronunciaba la frase «os doy mi palabra de honor, que si no hacéis, no vamos a...», aquello iba a misa en coche. Un día llegó papá con 4 entradas que le habían regalado en el crítico de cine del periódico para un estreno en un gran cine de la Gran Vía, de una película autorizada, muy anunciada y deseable. Esto era un acontecimiento, unas entradas gratis para la Gran Vía. Estábamos como locas, pero mamá dijo: «Iremos si termináis las tareas que tenéis programadas, pero si no, os doy mi palabra de honor que no iremos». Creer esto para nosotras era casi imposible. Sabíamos lo que significaba para mamá desperdiciar unas entradas gratis para tal evento, así que no la tomamos bastante en serio. Llegó la hora de prepararse para el cine y al vernos tan afanadas nos preguntó por los cuadernos para comprobar el trabajo realizado. Las excusas iban y venían, así como las promesas de hacerlas mañana, pero no hubo árnica. Ahí sí que recuerdo a mamá meterse en su cuarto y con la puerta cerrada llorar, porque no podía desdecirse de la palabra dada. Alguna vez también la tata nos contó que después de los azotes mamá se encerraba en su cuarto a llorar. Pero no recuerdo que eso de los castigos y los azotes nos marcara y nos impidiera olvidarlo pronto, porque podíamos seguir pasándolo bien sin acordarnos de aquello. Éramos 3 niñas alegres y divertidas que tuvieron el privilegio de aprender a disfrutar desde muy temprana edad. Aprendimos a vivir brillantes momentos del darse cuenta y de reconocer lo que tiene valor, eso que se queda en el corazón para siempre. Un dulce momento era cuando mamá, sentada en el sillón, solo teníamos uno, que habíamos heredado de no sé quién, hablaba por teléfono con la tía Conchi, y casi sin que se diera cuenta, me sentaba en su regazo con la cabeza apoyada sobre su pecho.
Sentía la vibración de sus palabras como una caja de resonancia y permanecía así, arrullada en aquella nana nueva, durante mucho tiempo. Nos apasionaba hacer teatro. Lo de hacer teatro a veces tenía sus consecuencias, sobre todo siendo tan buenas actrices, y podía llegar a extremos inesperados. Un día apareció mi hermana Matilde en la puerta de la habitación, demudada a la color, pálida como una muerta. Acudimos raudas a ver qué le pasaba y explicó que estaba en el espejo del baño haciendo gestos y muecas y he empezado a poner cara de susto, luego de miedo, luego de terror, y de pronto me ha entrado un pánico que me he quedado paralizada. Ah, el espejo también puede ser un gran amigo. Recuerdo una vez, en medio de algún tragedión, llorando a moco tendido, irme al cuarto de baño, única habitación de la casa con intimidad y pestillo, ponerme frente al espejo, a ver cómo me caían las lágrimas, y empezar yo a hacerme visajes y aspavientos con muecas de burla hasta que me entraba la risa. Y por arte de birle aflojaba el drama, aunque no desapareciera del todo. El gran poder de la risa, del humor, que nos lleva a podernos reír de todo, hasta de nosotros mismos. Tan benéfico y sanador lo de observarse a uno mismo con humor. Nos dedicábamos a las representaciones, ante cualquiera que quisiera vernos. A menudo sentábamos a mamá en el sillón y hacíamos el payaso sin límites. Era fantástico verla allí sentada, sin nada que hacer, solo contemplar, reír sin parar y deleitarse con nosotras. Contentar a papá con nuestras actuaciones era algo más difícil. No perdía fácilmente la compostura, aunque conocíamos expresiones suyas que denotaban una divertida aprobación. Imitábamos a los vecinos, a Isabelita, la de enfrente, y a su madre, al comandante Lucas, del primero, y a sus hijas, Puchi y Maru, a Elvirita, la del piso de arriba, que tenía la habilidad de salir a tender sus chorreante ropa negra y de colorines que desteñían, que daba gusto, justo en el momento que nosotros acabábamos de colgar las sábanas blancas. Una peligrosa vecina, como enemiga, sobre todo por tenerla encima. Imitábamos a Paquita, la del segundo, a la que imitábamos cuando gritaba a su hija con su acento catalán: «Maripili, que te pegaré». Una Maripili que aporreaba interminables y repetitivas escalas en el piano, sobre todo a la hora de la siesta. La vecina de enfrente, Isabelita, que vivía con su madre y trabajaba en casa para una fábrica haciendo marcos de piel, era un buen tema de imitación. Tenía un periquito verde en una jaula sobre el ancho alféizar de zinc, y mientras trabajaba, sobre todo en verano con la ventana abierta, le hablaba como si fuera un bebé y le hacía cucamonas con su voz aflautada. «Pichichito bonito, ¿dónde está mi pichichito preciosito?». Esto le decía, y lindezas del estilo. Por otra parte, era una de nuestras más entusiastas adictas. Como su ventana, donde trabajaba, estaba enfrente de la habitación donde nosotras jugábamos, le hacíamos representaciones a menudo, subidas en la mesita para que nos viera bien a través del patio. A veces crecía la audiencia, se le unía su madre, y menuda diferencia cuando eran dos a aplaudir, porque al término de cada número
nos obsequiaban con elogiosos palmoteos. Actuábamos por orden, cada una con sus especialidades, aunque a veces éramos las tres a la vez. Una de las mías era cantar un corrido mexicano, la azarosa vida y muerte de un tal Juan Charrasqueado, que como todo corrido que se precie, era puritita tragedia, con una vida nefasta y un aciago e irremediable final. Era la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, pendenciero y jugador, y a las muchachas más bonitas se llevaba y en aquel campo no dejaba ni una flor. Claro está, yo no tenía ni idea de lo que cantaba, pero le ponía mucha pasión y entusiasmo, y a la gente le hacía mucha gracia que una mocosa cantara aquel dramón con la vehemencia y coraje de un charro muy fiero y muy macho. Otra de nuestras magistrales representaciones era el limpiabotas, cantado y actuado sin escatimar movimientos y gestos explicativos. Era una canción cubana con mucha alma, mucho ritmo y jaleo interpretativo, que encandilaba a los oyentes, vecinos y familiares en su mayoría. Como renovábamos a menudo el repertorio, le hacíamos un pase de primicia a la madre de las artistas, que era la incondicional. Dominábamos las fábulas de Samaniego y de Iriarte, y poesías variadas, que nos sabíamos de memoria, dichas con gran dramatismo y entonación. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Subió una mona a un nogal y cogiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, lo que le supo muy mal. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. A 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindas Vinto. Madrugaba el conde Olinos mañanita de San Juan. Y luego, con algún año más, lo mismo recitábamos del Tenorio que de la vida el sueño. Rimas de Bécquer, versos de Manuel y Antonio Machado, o Lola Flores, Antonio Molina o La Piquer, que todo nos cabía a nosotras en el morral. No le hacíamos ascos a ningún género, ni que decir tiene que la copla formaba parte de nuestros dominios, donde nos movíamos con señorío. Y por supuesto la zarzuela, que oíamos por la radio y a mi padre cuando se afeitaba. En nuestro repertorio estaban también los bailes de moda en aquel momento, los boleros de los Panchos, Antonio Machín con todo su extenso temario, los tangos de Carlos Gardel y la orquesta Topolino con Mi casita de papel, sin olvidar los cantos y bailes de coros y danzas de la sección femenina. No había música que se nos resistiera. Así que, para usar un verso del Tenorio, nuestro itinerario era tan amplio que abarcaba toda la escala social. Nuestro padre de joven, con su buena voz y su dicción perfecta, había hecho doblaje de películas y también había interpretado algún papel en la compañía de don Ricardo Calvo, en obras como don Juan Tenorio de Zorrilla. Así que sus versos eran familiares a nuestros oídos desde la infancia. Ya con 12 o 13 años recitábamos con papá escenas enteras, en las que interveníamos todos. Convivían en nuestra casa con don Juan el príncipe Segismundo de Calderón, el alcalde de Zalamea de Lope,
el Cirano de Rostán o Rubén Darío con sus poesías. Era muy variado y abundante nuestro repertorio. Creo que estábamos especialmente dotadas para gozar y ejercíamos esas capacidades con generosidad. Y debíamos de ser inteligentes porque ¿no es un signo de sabiduría y lucidez el disfrutar de lo que se tiene? En realidad, en eso consiste la felicidad, en valorar lo que se es, en darse cuenta de lo que se tiene y en disfrutarlo.